Guatemala ganó. Surinam empató con Panamá. Todo está servido para la mesa de noviembre, para el mes del Thanksgiving en Estados Unidos. ¿Será que en noviembre nosotros damos las gracias porque pasamos al Mundial? ¿O simplemente vamos a dar nuevamente las gracias como ya estamos acostumbrados? En el Deporte Rey vamos a hablar el día de hoy sobre la última jornada FIFA que hubo, donde se enfrentó Surinam contra Panamá y Guatemala contra El Salvador. Vamos a analizar los puntos claves y cómo llegamos a ese tan anhelado mes de noviembre. No se pierdan este episodio y arrancamos con el Deporte Rey. Albert, qué gusto verlo una noche más, una semana más de sufrimiento y se terminó la espera de esta jornada FIFA. Desafortunadamente ninguno de los dos le atinamos al vaticinio. Usted decía 6 puntos, yo decía 2. Casi pasa cualquiera de los dos. Mire, yo creo que ha sido una fecha FIFA, por lo menos para mí, cardíaca. Mi corazoncito está un poquito mal, pero yo creo que Guatemala sale con vida de octubre. Yo creo que era el objetivo. Hablemos pajas afuera. El objetivo de llegar vivo a noviembre, yo creo que se ha cumplido el objetivo. Guatemala está a 2 disparos directos, podríamos decirlo de esa manera, de clasificar a su primer mundial. La cosa es si se tendrá la certeza y la garra y el planteamiento táctico correcto para poder lograr ese objetivo, pero ahí estamos. Y ese es el punto inicial, salir vivos del mes de octubre y llegar con esperanzas al mes de noviembre. Vamos a analizarlo, vamos a ver poco a poco cada uno de esos aspectos positivos y negativos. Arrancamos. La fecha FIFA terminó y realmente no sé si fue la cadena de oración que hubo de Panamá hasta Guatemala o las velitas que pusieron las señoras del Rosario o la novena que se rezó por Guatemala, pero a Guatemala se le dio todo bien en el último partido de esta jornada FIFA. Lastimosamente, ya vamos a hablar de eso, el empate ante Surinam del 1-1, pero ayer Guatemala logró la primer victoria ante nuestros hermanos salvadoreños, allá en El Salvador. Le voy a dejar que me diga cómo vio usted a la selección. Antes y después del gol, para que veamos qué onda, para que veamos qué pasó ahí. ¿Le parece? A mí me lo creo. Yo se lo voy a dejar así. Primer tiempo, desastroso, horrible, horripilante. A mí me dejó desesperanzado. Yo dije, nada, definitivamente, si seguimos jugando así, vamos así, ya estamos fuera. No diría yo, después del gol, yo sí digo, al momento de empezar el segundo tiempo, yo creo que Guatemala empieza a mostrar otra cara, empieza a presionar un poco más arriba. Y a partir del gol, yo creo que Guatemala, en vez de que mejoró, yo creo que empieza a jugar otro partido. Un partido en el que empieza a guardarse de cierta manera, pero sin cederle tanto el balón a El Salvador. En algunos tramos del partido, yo creo que tal vez del minuto 70 al minuto 80, creo que El Salvador tuvo demasiado el balón. Nos estuvo encimando demasiado. Pero yo creo que Guatemala supo soportar muy bien los embates. Hay una jugada clave en la que el Caballo Morales salva a Hagen porque Hagen vuelve a equivocarse, sale mal en la Sí, jugada. suele salir mal. Hay gente, y bueno, si vemos la repetición, probablemente si el Salvador marcaba ese gol, se anulaba porque había mano de Brian Hill en la jugada. Había una mano porque rebota el balón en la mano de Brian Hill. El tema es si se hubiera realmente implementado el VAR como se tiene que Y hacer. es otro tema, porque como iba el arbitraje en ese momento del canadiense, yo dije, nada, definitivamente no, quién sabe si incluso la revisaban. Al final de cuentas no fue así, el Caballo Morales la salvó de una manera increíble, para mí el MVP del partido. Y de ahí en adelante, del 80 en adelante, El Salvador intentaba, pero empezaron a perder un poco, yo creo que el hilo, y empezaron a hacer
despejes un poco al vacío, sin buscar al delantero como se debía, los balones le quedaban a Hagen, Guatemala empezó a hacer su partido, hay una jugada en la que me da risa porque Altán hace un gran contraataque, y literalmente le quedó a punta caramelo a Rubio para que le hubiera pegado un zambombazo y vamos adentro. Sí. Pero lo que hace Rubio es viene y agarra al tiro de esquina a tratar de aguantarla ahí. Y me da risa porque está viendo Antiguo Sports y no recuerdo el nombre del comentador. Pero mira que Rubio hace eso y dice, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Yo en su momento no lo vi mal. Yo dije, nah, está bueno. Dije yo, si la quieres aguantar así, dale. Porque en ese momento yo creo que Guatemala lo que necesita eran los 3 puntos. El gol de Santis fue muy bueno. Como dicen, yo he escuchado muchos comentarios en los que dicen, Guatemala cuando hace 3 o 4, 5 o 6 pases seguidos en una jugada, es una señal de gol. ¿Por qué? Porque Guate cuando hace 6 o 7 pases seguidos correctamente dados, normalmente las jugadas finalizan bien. Y se dio en el gol de Oscar Santis. La recupera Guatemala, el balón le queda a Caballito Morales, se la regresa a Samayoa. Samayoa hace un muy buen pase entre líneas a Chucho López, y Chucho López con un gran pase de 3 dedos deja a Santis, que con la pierna que tiene Santis a veces le pega de la chingada, a veces le pega excelente, como lo fue en este gol, y dejó literalmente sin opciones a Mario González. Un gran gol, golazo diría yo de Oscar Santis, máximo goleador en la eliminatoria, lleva 5 goles. Se agranda su leyenda en esta eliminatoria, tengo que decirlo. Y Walter dice, no me gusta cómo jugó Guatemala. Yo lo pongo así, para mí no me gusta el primer tiempo de Guate, pero yo siento que en el segundo tiempo Guatemala juega lo que se necesitaba. Y es que miren, también la cancha del Cusca estaba malísima. La cancha del Cusca estaba re mal. No aguanto casaca. No solo por ser cancha natural, cancha de pasto natural, sino que estaba muy mal cuidada. La camisola de Guatemala, de los jugadores de Guatemala, salió negra, literalmente. Así, toda negra, porque había lodo por todos lados. Había llovido, estaba medio lloviendo antes de iniciar el partido, y Guatemala medio se caía, estaba todo sucio el jugador guatemalteco. La pelota no corría bien, habían demasiadas áreas en donde estaba demasiado lodoso, y desafortunadamente tenemos que decirlo así, la cancha del Salvador no era la apta. No sabemos cómo va a estar el Felipe Carrera para noviembre, pero podemos jactarnos de decir de que en el Cementos Progreso, cuando El Salvador vinieron a jugar a una cancha más o menos más decente que la que ellos nos dieron. Pero Guatemala en el primer tiempo no me gustó porque no tenía idea de juego. No tenía idea de juego, no sabía qué jocotes estaban haciendo. Principalmente del medio centro para adelante. Y como hemos mencionado con Albert también acá, lo que se miraba sólido y se sigue viendo sólido el sol de hoy aquí en la selección de Guatemala es la parte defensiva. El área o el cuerpo defensivo realmente es lo que ha hecho que Guatemala tenga sus 2 empates y su victoria hasta el día de hoy. Porque si lo vemos positivamente, los patojos se la están rifando en la defensiva. Tal vez no sean como que los más estéticos para jugar o los más lindos para salir con el balón en los pies, pero están cumpliendo bastante bien. Y creo que Guatemala hizo eso en los 2 tiempos, en el primer y en el segundo. Sin embargo, la ofensiva el día de ayer no estaba haciendo absolutamente nada en el primer tiempo. Santis estaba más en el centro que en el extremo. Chucho se miraba también pegado a Santis a veces, como que se estorbaban, como que no sabían qué estaba pasando, pero como que al final ese empate entre Panamá y Surinam, como que les llegó el WhatsAppazo o el mensajito o lo estaban viendo en línea, como que les dio ese empujón a los guatemaltecos también, porque salieron y literalmente gol de camerino. Llevaban tal vez, ¿qué? Minuto 10 segundos o ni siquiera el minuto 45 había terminado. Sí, un minuto 40 y algo, más o menos. Y cayó un riflazo. Y incluso si ustedes ven la toma, la repetición, se puede ver exactamente cómo le pasa incluso en medio de las piernas al jugador salvadoreño esa pelota. Guatemala a partir de ahí fue otro. Guatemala empezó a tener más el balón, empezó a jugar con un poquito más de sentido.
Sin embargo, no dejaron de haber errores. Y justo lo que usted mencionaba, la salvada del corcel, decían por ahí en redes sociales, del corcel Morales, porque sí se la echó salvada el caballo el día de ayer. José Morales la sacó, no de la línea, pero sí hubiera sido un gol del empate bastante polémico, porque yo también dudo mucho que el canadiense hubiese anulado el gol o que el VAR hubiese anulado el gol por esa mano que sí existía. Y lastimosamente se dejaron ver esos pequeños destellos de deficiencia en la parte de la portería. Después Hagen empezó a hacerlo bien. Hagen sacó como 2-3 en el primer tiempo. No dejaron hacer nada a Nathan Ordaz, que fue clave también. Fue muy bueno que no dejaran hacer esa parte. Y al final Hagen como que entendió, porque hubieron un par de pelotas en las que las agarraba, se tiraba, Hubo ya... una que me asustó, no sé si la vio usted. ¿Cuál? Donde es en el primer tiempo. ¿La que pega en el poste? No la que pega en el poste. Hay una donde le viene, no sé si es que se la pasa un defensa. Ah, Pero cuando la saca con la cabeza. El balón, y en vez de agarrarla, venía Brian Hill. Obviamente, o sea, tal vez como arquero te entiendo porque viene el delantero. Pero la saca con la cabeza. Sí, pero yo creo que, es que mire, si no mal recuerdo, esa pelota venía de rebotarle a un guatemalteco. Creo que sí. Recuerdo, entonces, ¿por qué entiendo la actitud de Hagen en esa? Porque no se sabía qué chingados estaba haciendo el canadiense. Si la tomaba Hagen, podía marcar tiro libre indirecto ahí en el área. Entonces Hagen no se quiso arriesgar. ¿Y qué fue lo más sensato? La despejó con la cabeza. ¿Ok? Y precisamente porque llegaba uno de los jugadores del Salvador, y lo mejor la reviento para afuera y veamos qué pasa. La reviento con la cabeza, ahí estaba cerca, creo que, no me recuerdo quién era el defensa que estaba cerca de Hagen en ese momento. Era José Pinto. Creo que era Pinto, correcto. Era Pinto. Pinto la recibió y la mandó a reventar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Y hablamos lo que es. Yo creo que la deficiencia más grande de Guatemala en este momento y en lo que va a esta eliminatoria, y usted creo que estará de acuerdo conmigo, es el balón parado. Yo creo que dígame, no sé usted, pero yo por lo menos cada vez que tenemos un tiro de esquina en contra nuestra, o tenemos una jugada que está por lo menos a unos 18 o 20 metros de nuestro arco a balón parado, yo me tapo la cara. Yo creo que los equipos ya se dieron cuenta de eso, y es lo que hablábamos al principio. Los 3 goles que nos han anotado en estas eliminatorias han sido de tiros de esquina o jugadas que vienen de tiro de esquina. Guatemala tiene un gran déficit en esa parte también. Y no específicamente todo balón parado, solo los tiros de esquina. Porque cuando... No, ojo, porque casi en el del poste viene de un balón parado, de una falta a los linderos del área, prácticamente. Sí, bueno, también esa del poste. Guatemala tuvo mucha suerte. Guatemala tuvo suerte. Hablemos lo que es. Le gana la marca a las 2 torres de la defensa central, que eran Samayoa y Pinto, casi que. Sí, a los dos le gana. Sí. Y tampoco es tan alto el que les ganó. Entonces, no. Yo no sé si era Cerritos. No, Cerritos fue el que cabeceó después. Sí, tienes razón. Pero yo creo que Guatemala tiene que, en vistas a los 2 rivales que se vienen, que son 2 rivales que ya nos han hecho daño en ese aspecto y saben que nos pueden hacer daño en ese aspecto, yo creo que tiene que trabajar mucho en las 2 semanas, cuando ya volvamos a las 2 semanas en las que se vuelva a hacer la concentración. Yo creo que Guatemala tiene que trabajar mucho. Pero mire, Albert, también, y esto lo hablábamos también con Quique, de que ¿cómo va a ser posible de que los jugadores que literalmente se ganan la vida con esto no sepan ni siquiera los fundamentos básicos de cómo defender un tiro de esquina? O sea, también Tena no puede venir y empezar a como querer enseñarles los fundamentos básicos en solo 15 días. Hay que admitirlo, Albert. Es la deficiencia que tiene el fútbol guatemalteco.
Pero mire, es curioso porque es que yo siento que va más allá, como a nuestro fútbol. ¿Por qué? Porque yo siento que, por ejemplo, uno si mira partidos de Liga Nacional, sí, tenés que ver partidos de Liga Nacional para entender por qué tenemos esta gran deficiencia. Y yo entiendo de que por lo menos en la Liga Nacional de Guatemala a balón parado no se juega bien. Siempre van a ver un centro que va o cruza completamente el área o un tiro de esquina en la que quieren hacer una jugada de Exacto. laboratorio, pero termina en Pero nada. que termina en O, nada, terminan o también reventándola, quieren hacer regalando el pase, correcto. otro balón parado que topa en la barrera, otro balón parado donde ni siquiera llega al punto penal. O sea, cuando miras la Liga Nacional de Guatemala, vos entendés el por qué no tenemos un buen juego aéreo y más en defensa. Y es porque los jugadores acá es difícil que te jueguen, que te generen jugadas como las que nos han generado en la eliminatoria. Y es precisamente porque el jugador nacional o el jugador guatemalteco nacional se caracteriza por no ser tan alto. Es enano, es chaparro, sí. 1,75, 1,80, rasquémosle así. Muy contados los jugadores que hay en ese margen de altura versus los jugadores de Surinam y los jugadores de Panamá que sobrepasan el 1,85, 1,87, 1,90, más corpulentos. Están acostumbrados a ese tipo de juego y en Guatemala no lo hacen. En Guatemala ningún equipo lo ha jugado de manera correcta, tanto la ofensiva como la defensiva. Entonces son puntos importantes que también era parte de lo que le decía yo en episodios anteriores, Albert. El fútbol guatemalteco o la selección de fútbol es el reflejo del fútbol guatemalteco. Es el reflejo de esas cadencias que tenemos, de esos altibajos que sufrimos, más bajos que altis. Y es el punto en donde decimos, Guatemala, esto es lo que tiene para dar. Sí. Esto es lo que tiene. Miren, de manera terrestre, ayer nos dimos cuenta que no nos gana. Ya nos dimos cuenta que si nos manejamos a ras del suelo, Guatemala es otro. Sí, pero si tratamos de jugar a los centritos o algo por el estilo y no tenemos ni la altura ni la técnica, no vamos a llegar a ningún lado. Como les digo, yo los invito a ver Liga Nacional y ahí van a entender el por qué somos tan malos. Y ahí van a entender también por qué Guatemala a ras del suelo juega muy bien también. Juega muy bien, sí. Y aparte de eso, por ejemplo, en el partido, hablemos un poquito del Panamá-Surinam. Hay una entrevista que me llama mucho la atención, no me acuerdo qué jugador, pero le preguntan el por qué levantan tantos centros. Y, o sea, lo que dice el jugador panameño es, mira, o sea, yo veo que el jugador panameño lo que menciona es, mira, es donde más hemos hecho daño, yo creo que Panamá creo que es donde más ha hecho daño en lo que va de la eliminatoria. Si no, miren el golazo que le metió a Guatemala también. Ok, y aparte de eso, la corpulencia del jugador panameño te permite que esos centros siempre a más de alguno van a encontrar. Tienen la pata larga, la meten, gol. Son altos, ni siquiera tienen que elevarse tanto, cabecean, gol. Le ganan fácil la marca a los dos centrales que tenemos nosotros. Y eso que Samayoa es una torre. Y eso que Samayoa mide que como 1,87, 1,90, algo así, mide Samayoa. Un poquito, ajá, no, yo creo que no llega al 1,90 Samayoa, tal vez. No estoy seguro. Pero yo creo que es la más grande deficiencia que tiene Guatemala en este momento. Y si Guatemala ya no quiere sufrir en los últimos 2 partidos que nos quedan, tiene que trabajar mucho el balón parado. Demasiado. No estoy diciendo que te enseñe las bases, pero por lo menos el saber que te tenés que parar bien, tienes que agarrar bien tus marcas. Y en el caso de Jaén, si vas a salir, siempre seguro. Siempre seguro. No salir con los... si por ejemplo estás en unos minutos finales, no salir con los puños. Por lo menos si no tenés a nadie alrededor, no salir con los puños, sino que agarrarla, tómate tu tiempo. Son esos puntos claves. Ahora, en la defensa yo creo que estamos sólidos. En el medio campo creo que a veces nos falta un poquito de idea y eso creo que nos hizo falta en el primer tiempo porque Guatemala no se entendía muy bien. El mediocampo estaba conformado por Robles... Chucho. No, era Robles, Franco. Ah, sí, Franco, cierto. Espérenme, se me fue la onda. Robles, Franco... Y se me fue el tercero, por Dios. Porque es que Chucho estaba tirado como extremo. Sí, Chucho estaba. Pero es que estaba rara la alineación. No la alineación. No la alineación. No, olvídelo. Estaba Robles, Rudy
y Franco. Sí, Era el correcto, mediocampo. ahorita estoy viendo eso. Porque Rudy estaba tirado para atrás, estaba tirado como volante. Ahorita me acordé. Estaba tirado Sí, como era volante, Rudy como volante. Muñoz, estaba también Jonathan Franco, es cierto. Pero, Pero el problema, a veces porque también yo siento que- estaba, no sé, yo miraba que el pelón se salía un poquito No, del sí, pero lo que pasa es que libreto. no teníamos, mire pues, lo que pasa es que normalmente Tena te juega con el 4-2-3-1. Siempre tenés un mediocampista ofensivo que es el que te arma, Sí, pero no lo teníamos. es que ayer no lo No lo teníamos, ayer no Y aparecía porque esa figura. yo pensé en mi mente, yo pensé que Chucho iba a salir como ese medio ofensivo porque cuando en las convocatorias anteriores Chucho jugaba en esa posición. Y de hecho Después contra ya llegó Surinam Altán lo y lo saca. jugó, contra Surinam jugó esa posición un En buen el segundo tiempo, tiempo ajá, un buen se tira tiempo atrás. y funcionó. Sí, pero después, la mayor parte del tiempo, Chucho se estaba tirando como un extremo, pero no funcionaba tanto como yo esperaba, por lo menos. De ahí, por lo menos en el gol contra El Salvador, Chucho ya se tira un poquito más hacia atrás, como ese medio ofensivo que necesitábamos. Es el que. Y Es de cuando ahí sale el Samayoa- pase, es que de Sí, ahí, porque Samayoa lo encuentra él. exacto. Y ya Chucho arma como debe de ser. Incluso, Encuentra a Santos y incluso ahí sale el ayudó gol. porque Chucho venía de atrás, no le llegaron, le dejaban el No. espacio abierto, vio a Santis libre, se la filtra y gol. O sea, Chucho tuvo realmente, que empezar a pivotear. sí, Literalmente. Te pivoteaba hacia atrás porque necesitaba que le llegaran balones. ¿Por qué? Porque no teníamos ese enlace, ese medio pero ofensivo es que parte necesitamos. también No está. lo que le decía. En el primer tiempo no existía ese objetivo, no existía esa idea de No, juego. esa idea. Esa No idea no se existía. tenía. Yo estoy Exacto. casi seguro que cuando entraron al camerino para el descanso fue así como que, mira mucha, Panamá ya empató, tenemos que ir a ganar, métanse esta idea en la cabeza y vamos con todo. Porque entraron de una manera muy genial. Lo Y el tengo que gol decir. y yo creo que el gol desmoraliza a El Salvador en lo que queda del segundo tiempo. Los deja demasiados pasmados a los salvadoreños. No se recuperan anímicamente en todo lo que queda del No, partido. incluso si usted se da cuenta, la cara del Bolillo cuando filmaban era una cara de desesperación, era una cara de que Sí. sabía que si El Salvador perdía ayer 14, prácticamente ya quedaba fuera. Y la gente matemáticamente en este momento, viendo los resultados previos que ha tenido El Salvador ante los equipos que ha jugado, prácticamente El Salvador ya está casi No, fuera. es que eso es a lo que voy. Matemáticamente, si sacas la calculadora, El Salvador tiene posibilidades, porque, o sea, el grupo está muy cerrado, hablamos lo que es, porque Surinam y Panamá tienen 6 puntos, Guatemala tiene 5 y El Salvador se queda con tiene 3. 3. El Salvador, ¿qué necesita? Pongámoslo así. Necesita ganar los 3 que vienen. Y uno Dos. diría, entonces, Los los 2 que vienen. Y uno diría, pues las posibilidades ahí va, porque son 6 puntos, pueden llegar a 9. Pero van de visita. Ahí lo que iba. Pero también hay una contraparte y que hace más interesante el grupo. Y yo creo que Walter ya la sabe. Que ninguno de los locales ha ganado. Ninguno de los locales ha ganado en este pinche grupo. Sí, Guatemala pierde en el primer partido, Panamá empata, Surinam empata contra Panamá en el primer partido. En el Panamá segundo empata partido, contra Guatemala. Panamá le gana, Surinam empata contra Guatemala. No, Surinam empata contra Guatemala, Panamá empata contra Guatemala, Surinam le gana al Salvador de local, Panamá le gana al Salvador. Jugador de local. Y Guatemala le gana a Y Guatemala le gana al Salvador de local. Tengo que decirlo, mis hermanos cheros, tengo que decirlo. No sé qué chingados. Tenían 3 partidos de local seguidos. Sí. Era una oportunidad dorada, tengo que decirlo. Y es increíble el cómo perdes la posibilidad de tener esos 3 partidos seguidos y perder los 3 partidos de local. Y los 3 partidos de local perdieron. Se puede, mire, todavía se puede dar. Todavía El Salvador puede ir a dar un poquito de golpe de autoridad tanto a Surinam contra... A rascar puntos, sí, podríamos decirlo de esa manera. Mire, ahorita, justo lo hablaba también ayer con Quique, de que ahorita lo único que queda es que El Salvador nos eche la mano. De que El Salvador vaya, empate o gane, ya sea ante Panamá o ante Surinam. Pero ojo. Y Guatemala tiene que hacer su chance. Guatemala, cito a lo que dijo Tena ayer en la rueda de prensa. Dependemos de nosotros. No es momento de triunfalismos tampoco. Exacto. O sea, ya ahorita Guatemala ya que se olvide, ya sí necesitamos un poco la calculadora y un poco el rosario en la otra mano
pero también ya es hora de darnos cuenta de que ya dependemos de nosotros mismos. Es que, mira, hablemos lo que es. Guatemala, si gana los 2 partidos que le quedan, no tiene ni siquiera la necesidad de sacar la calculadora. La calculadora la tendríamos que sacar En caso todo, perdiéramos alguno o empatáramos alguno. por lo menos el de Panamá, porque ese es el primer batch, por así decirlo, que tienes que cruzar. Ese es el partido. Si lo empatás o lo perdés, ahí es donde vas a tener que sacar la calculadora. Así de sencillo. Ahí es donde lo tienes que sacar. Y esa, Ahora, y esa es la parte crucial, que uno tiene que Guatemala tiene que evitar que eso pase. ahora, si primeramente Diosito quiere y nos vuelve a echar un poquito la manito, ahí no nos suelta, y vamos a Samayac, Guatemala, si sale del primer partido en el primer partido que tenemos en noviembre contra Panamá, sale con una victoria. Ya es casi un hecho que por lo menos tenemos asegurado el segundo lugar. El repechaje no sabemos porque tenemos que ver cómo quedan los otros grupos, pero por lo menos Guatemala, su chamba, la primera chamba ya la hizo. Pero literalmente lo que voy es, literalmente vamos a estar A un partido. tocando con la lima de nuestros dedos el mundial. Sí. No el repechaje como en el 2006. No No el estoy repechaje. O sea, estamos hablando de meternos de manera directa y acompañar a los 26, 20 y tantos equipos que ya van a estar 28. clasificados para esa fecha. Entonces, 28. hoy escuchaba a un comentarista decir que Guatemala tiene oportunidades y no son pocas. Él decía eso. Guatemala tiene oportunidades y no son pocas. Son amplias de clasificar directamente al Mundial. Triste y lastimosamente que tengamos que vernos en esta situación en este momento, porque vuelvo y recalco, perdimos 6 puntos de una manera muy absurda, pero estamos en la jugada. Y como lo hablábamos con Albert, creo que en uno de los capítulos de junio o julio, cuando recién hablábamos de las eliminatorias mundialistas, el objetivo A se logró. Llegar con vida al mes de noviembre. Porque seamos honestos, el objetivo Z era Guatemala en estas fechas ya llevaba por lo menos 12 puntos y ya estaba casi que clasificado. Ese era como el escenario ideal. Pero el objetivo número 1, el objetivo A de la selección de Guatemala era en el mes de noviembre llegar con vida. Y lo está haciendo. Y está llegando con mucha vida. El Happy Pad, diría usted en las clases de programación, va. Exacto, el Happy Pad ahorita era Guatemala ya con 12 puntos, casi que enlistado a un partido más y ya se tenían los 15 para pasar. Guatemala en este momento no tiene los 12 puntos, pero ojo, este grupo está cerradísimo. Como decía Albert, nos enfrentamos al primer y segundo lugar en noviembre. ¿Nos llevan muchos puntos? No, nos llevan un punto de diferencia. Un juego directo. Un juego directo. Y afortunadamente, lo digo afortunadamente, en los 2 juegos contra ellos hemos empatado. No sé cuál va a ser el criterio para desempatar en dado caso si llega a ocurrir, pero si lo hablamos en juegos directos, Guatemala tiene la de ganar. Sí, es por juego directo. Pero dejando de lado eso, o sea, yo creo que estamos en un momento en la historia del fútbol guatemalteco donde tenemos que decirlo. Es ahora. O sea, estamos ahí. Sí. Es ahora o nunca. La tierra prometida está, señoras y señores, a 180 minutos en los que Guatemala tiene que jugar, no bien, pero tiene que ganar. Tiene que jugar brutal, Albert. Tiene que jugar brutal y ganar, aunque sea por un gol. Aunque sea por un gol, pero tiene que ganar. Eso es lo que iba yo. O sea, yo no iba al cómo juguemos, sino que eso tal vez lo analizamos después. Pero en el sentido de lo que necesitamos, ganar. Guatemala ahorita está a 180 minutos en los que tiene que ganar para meterse en la historia de los mundiales, uno, y de lograr lo que nuestros abuelos no han podido ver, nuestros bisabuelos tampoco pudieron ver, nuestros papás no pudieron ver. Estamos en ese momento en la historia del fútbol guatemalteco donde estamos a 2 partidos y es que qué mejor escenario de local
de meternos a una justa mundialista. Y es que cerramos de la manera más óptima. Justo hablábamos con Albert de que nosotros nos dolió ese sorteo porque teníamos tres de salidas seguidas. Sobrevivimos a esas tres salidas. Obtuvimos que los 5 puntos que Guatemala lleva en este momento fueron de visitas. Y ahora toca jugar y cerrar de una manera brutal aquí en Guatemala. O sea, aquí en literalmente el Felipe Carrera, en el Estadio del Trébol. Mucha gente dice, nos tocan los dos rivales bravos del grupo. Claro, sí, por supuesto. Por Dios, no son una mansa paloma. Ninguno de los dos. Surinam ya nos demostró lo que es. Pero ya los enfrentamos de visitante. Los enfrentamos en sus canchas. Aquí viene la parte más bonita, esperanzadora y analítica de Guatemala. Es de que Guatemala no ha perdido contra estos dos en justas mundialistas o preparándose para justas mundialistas. Guatemala de local le ha ganado a Surinam de una manera abrupta, así. Fue 3-1 en el 2004. 3-1 o 3-2, algo así. Fue 3-1 en la segunda ronda del 2000, directo al Mundial del 2006. Y a Panamá también le ha ganado de manera local. Sí. Entonces, Guatemala tiene esas oportunidades, como les digo ahorita, Guatemala tiene las estadísticas a favor. Guatemala puede hacer grandes cosas si se lo propone. Si se la creen. Es que tienen que creérsela, Albert, no les queda de otra. No les queda de otra. Y también esperaría yo, y tal vez muchos se vayan a burlar de mí, en este mes que vayan con el psicólogo. Mucho, sí. Porque esa presión que van a tener los jugadores, ojo, es la primera vez que ellos la tienen. Y puede jugarnos en contra tener esa presión. Ya lo vimos en el primer partido contra El Salvador. Exacto. Ahí está. Yo creo que los jugadores, yo siempre lo voy a decir, y yo creo que en el fútbol es una regla. Prefiero perder el primer partido que perder ya eso va para El Salvador, literalmente. Sí. Ganaron el primer partido, pero miren dónde están ahorita. Ahora miren nosotros, perdimos el primer partido, pero miren dónde estamos ahorita nosotros. Estamos también literalmente con vida, peleándole a las dos bestias de este grupo que todos daban por hecho de que Panamá en estas fechas también ya iba a estar con su plan A, que era estar en la punta de la tabla. Panamá se hacía caminando. Panamá, sí, el happy path de Panamá era: yo ya estoy adentro, ya estoy ahí, de aquí nadie me quita. Mas no se dieron cuenta de que sí podían quitarlos. Y lo demostró tanto Guatemala como Surinam. Ayer creo que Panamá rescata el gol solo porque estuvieron pujando más y porque Surinam se desconcentró. Se desconcentró, sí. Eso fue lo que le pasó a los de Surinam allá en Panamá el pasado 14. Y beneficio para nosotros, porque fue un beneficio para nosotros. Sí. Se alinearon los astros. Se alineó todo. Por eso le digo, no sé si fue la cadena de oración que se hizo de Guatemala a Panamá. Porque, ¿qué decíamos todos? Necesitamos que Panamá y Surinam empaten. Yo creo que era el resultado ideal. Porque, bueno, incluso si ganaba Surinam y Panamá, no es que perdiéramos toda posibilidad, pero sí se complicaba porque tal vez al último partido llegábamos a definirlo. Muy condicionados. Llegábamos muy condicionados. Con partido directo, diría yo. Incluso. Sí, muy condicionados. Pero el empate, yo creo que el empate fue ese cambio que cambió mucho el chip, porque yo recuerdo que ahí en el segundo tiempo, cuando está saliendo Guatemala, Samayoa les dice: vamos, dale, hay que meterle. Yo creo que ya sabían de lo que había pasado en No, definitivamente ya, o sea, ellos han de tener algún scout por ahí que les mandó el WhatsAppazo: miren, mucha empató. Empataron, va, denle. Y fue parte del cambio que se tuvo. Y por eso les digo, el tema psicológico juega mucho. Y en este momento, yo me atrevería a decir que los guatemaltecos tienen que ir con un psicólogo, una psicóloga o un psiquiatra
que les trabaje, que les ayude con ejercicios para calmarse, porque va a ser una presión ridícula la que va a tener Guatemala o los jugadores Yo lo leí, guatemaltecos el próximo mes de noviembre. yo lo leí en Twitter. No sé si yo estoy de acuerdo con lo que leí y no sé usted si estará de acuerdo conmigo. Creo que son los dos partidos más importantes en la historia del fútbol guatemalteco. ¿Están de acuerdo o Hasta no el están de acuerdo? momento, en los últimos 50, 60 años, sí. Estos son los dos juegos y olvidémonos del empate ante Brasil en el 98. Sí. Estos son los dos juegos que Guatemala tiene que ir, como dice nuestro himno nacional, a morir y a marar. Porque Con cuchillo entre los dientes, con tienen que todo. ir con cuchillo entre los dientes, tienen que ir a pelear por todo, tienen que volverse unos guerreros del Quetzal, porque tienen que, si quieren ir al Mundial, si quieren ser los que pongan sus nombres con letras de oro en la historia de Guatemala, tienen que pelear duro y tienen que ir a sacar esos 6 puntos sí o sí. ¿Tenemos la esperanza? Sí. ¿Tenemos el equipo? Sí. Entonces, ahorita lo único que Ah, falta es creer, que ellos se la crean. Y ujú. guatemaltecos, Y que y sí, aquí créese a uno aquí mismo voy a hablar también. algo muy personal. Nosotros personalmente con Albert, bueno, al menos yo hablo por mí, yo no voy a hacer el intento por poder ir al estadio, porque si no pudimos cuando habían 10,000 entradas, ahorita que van a haber solo 5,000, 6,500 o Yo cinco quiero mil quinientas, confiar, va a ser imposible. Pero los que vayan, mucha, metan, apoyan, métanle. métanle, hagan ruido, pero no ruido a nuestros guatemaltecos, hagan ruido, abuchen a los panameños, abuchen a los de Surinam, que el Felipe Carrera cree esa presión que Municipal logró crear cuando estaban jugando en la Centro American Cup, creen esa presión y apoyan al seleccionado nacional, ¿sí? Que los que vayan a ir, independientemente sean influencers, les guste el fútbol, no les No, guste no, el no. fútbol o lo que sea, A eso iba yo, a eso iba yo, a que eso iba yo, vayan a apoyar. a eso iba yo. Si sos influencer, hermano, así fuera de pajas, te lo voy a decir así, bien buena onda. Dejate pendejadas por lo menos ahorita y no busques ahorita, porque ahorita la selección, ahorita todos se bajaron después de ese 1-0 contra El Salvador, todos se bajaron. Ay, pero ahorita como volvimos a ganar, Todos se uf, volvieron a subir te viene en la vista, vámonos con todo respeto, y yo lo digo así de buena onda. Dejen que se suba la gente que ha estado aquí desde desde, años. desde el 9 de diciembre del 2021, que fue la fecha en la que se presentó Luis Fernando Tena como técnico de la selección nacional. Los que Deje están del aquí, 2021, los que hemos estado desde el 2006. dejamos desde el Los que hemos 2006. estado, los que sufrimos esa tranza de México, los que sufrimos esa sanción, dejen que vayan esas personas. Esos Déjense son de los que tienen que ir, mamadas. esos son los que tienen que estar ahí, son los que estuvieron en la Liga C, los que se hartaron los partidos contra Anguila, los que se hartaron los partidos contra Montserrat, los que se hartaron los partidos contra Dominica, contra todas esas islas. Esos son los que tienen que estar en el estadio porque esos son los que han metido desde el día 1. Sí. Los que han estado en las eliminatorias pasadas, los que han estado, esos son los que tienen que ir, señores. La selección, lo tengo que decir hoy en día, no es una herramienta para poder ganar más visitas. La selección es un equipo que representa a todo un país que nos ha hecho sufrir un chingo, nos ha dado más Uf. tristezas que alegrías. Entonces, si quieren hacer algo por este país, si quieren hacer algo bueno, dejen que vaya la gente Sí. los 3,000 que se fueron a zampar al Cuscatlán el día de ayer, esos 3,000 Esos son son los los que que tienen tienen que que ir. entrar. Sí. Esos son los que Esos tienen son que los que entrar ahí. tienen que ir. Y ahí va a aparecer más de algún otro. Ay, yo soy influencer y yo estoy ahí. Hermano, estás ahí porque literalmente, Te pues, llevaron de ¿quién iba a estar en corbata, un te partido jalaron. importante? Ajá. ¿Quién iba a estar en un partido como ese, verdad? Si yo por lo menos hubiera tenido la posibilidad de irme a El Salvador a meter, yo estaba ahí. Pero en estos dos partidos tiene que estar la gente más que más siente el fútbol acá. Los que Los que ven y digan, literalmente, como dice, como, ajá. incluso literalmente los que tienen, no sé, tatuada la piel con algo Los de que la tienen el escudo de selección, municipal, los que tienen el escudo los de que viven el comunicaciones. fútbol, esos son los que tienen que estar ahí. Los que les gusta el fútbol nacional, los que, como dijo Albert una vez, se maman una chuapa municipal a las 5 de la tarde en un domingo
o una Chuapa Aurora o un Guastatoya Malacatán a las 3 de la tarde en un domingo, en lugar de estar, no sé, con su familia o con sus amigos, poder disfrutar y se maman esos partidos. Esos son los aficionados al fútbol y los que tienen que estar ahí en el Felipe Carrera el próximo 13 y 18 de noviembre. Esperemos que así sea, esperemos que estén los controles mejor refinados para poder tener una mejor, valga la redundancia, un mejor control sobre las ventas y sobre quiénes van a ir. Y viejo, como dice Albert, si sos influencer, mejor da tu entrada, mejor dale tu entrada a tu abuelito, a tu papá, que te apuesto que son los que sí les gusta el fútbol y son los que van a estar emocionados de ir a eso. Vos no, vos vas por visitas, vos vas por tener likes, vos vas por tener followers. Ellos van porque les apasiona esa vaina. ¿Sí? Entonces, para terminar, mis queridos reyes y reinas, si a ustedes les apasionó estos 4 juegos que hasta el momento lleva Guatemala, denle like y déjenos saber sus resultados para el próximo 13 de noviembre y 18 de noviembre contra Surinam y Panamá. Déjenos saber sus opiniones aquí, en esta cajita de comentarios que está aquí abajo. Nosotros vamos a hacer lo posible por leerlos, por responderles y agradecemos a todos los que nos siguen, a todos los que semana a semana literalmente ven nuestros episodios, nos escuchan, nos acompañan, nos comentan, les dan likes. A todos esos que nos siguen en nuestras diferentes redes sociales, pueden seguirnos en El Deporte Rey GT en todo, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, a pesar de que YouTube se cayó el día de hoy, pero ahí vamos a estar publicando el video. Gracias, de corazón, gracias. Y hermano influencer, si te hicimos, si te ofendimos con nuestros comentarios, qué bueno, porque la verdad no peca pero incomoda, dice el dicho. Y como dice Albert, deja que vayan los que realmente de hueso colorado, los aficionados que llevan, ¿qué? 40, 30 años, su servidor lleva más de 20 y más de 25 años esperando a ver a Guatemala en un mundial. Dejen que ellos vayan. Y si tienen oportunidad, mejor hagan los giveaways, cualquier mulada que ustedes quieran hacer. Y otra cosa que también diría yo es, a los jugadores, cerotes, tienen la oportunidad de una vida. Lo que no tuvo Marco Papa, lo que no tuvo Carlos el Pescadito Ruiz, lo que no tuvo Martín Machón, lo que no tuvo Carlos el Pin Plata, lo que no tuvo Day Pesarosi, lo que no tuvo Freddy García, lo que no tuvo lo que no Foster, tuvieron esos legionarios del 2006. Lo que no tuvo la Coneja Sánchez. Señores, muchos nombres grandes en la historia del fútbol guatemalteco no tuvieron la posibilidad de estar a 2 partidos de local, de estar en un mundial. Y ustedes sí lo tienen. Ojo, mucha. Y tampoco estén llenando de bait o de clickbait el internet, mucha. Déjenos jugar, déjenos disfrutar. Y si Guatemala pasa, pues vámonos al obelisco a celebrar. Y si Guatemala no pasa, esperemos que no sea así, también vámonos al obelisco a celebrar. Porque Guatemala, estos patojos dieron todo. Gracias por quedarse en el Deporte Rey una semana más. Los escuchamos, los leemos y les agradecemos que se hayan quedado hasta acá. Nos vemos en una próxima con más información sobre el Deporte Rey.